Hola nuevamente. Ahora vamos a proceder a ver la ayudantía número 4 de Introducción a la Mecánica, en la que ya no vamos a ver más cinemática, sino que pasamos a la materia dinámica, es decir, estudiar las leyes de Newton, los diferentes tipos de fuerzas, la relación con las aceleraciones. Todos los ejercicios que vamos a hacer a lo largo de esta ayudantía también son de prueba y de semestres de años anteriores, tal como en la primera ayudantía, pero específicamente en esta ayudantía los primeros dos ejercicios son de pruebas de semestre anterior y el tercero es de un examen. Les recuerdo que todos los ejercicios de semestre anteriores pueden verlo en la página de CDI. Si ustedes averiguan y estudian de ahí, que es mi recomendación, van a poder encontrar todos los ejercicios que hacemos en la ayudantía específicamente. Entonces, partamos con el primer ejercicio. Entonces, aquí tenemos el ejercicio 1, donde me dicen que un sistema está compuesto por un bloque de masa M mayúscula, el cual desliza sobre el piso sin roce, y dos masas M1 y M2, las cuales están conectadas mediante una cuerda ideal que pasa a través de una polea sin roce. La masa M1 está apoyada sobre la masa M mayúscula y la masa M2 cuelga de la cuerda y está en contacto con la masa M mayúscula, tal como muestra la figura. Aquí en la esquina superior derecha pueden ver cuál es la figura del ejercicio, donde tenemos cada una de las masas. Me dicen además que sobre la masa M mayúscula se aplica una fuerza F constante y horizontal, que vendría siendo esta fuerza F de acá. ¿Sí? Entonces, me piden a calcular el valor de F de modo que las masas M1 y M2 no se muevan con respecto del bloque de masa M mayúscula. La parte B me piden calcular el valor de la tensión de la cuerda para el valor de la fuerza calculada en el punto A. Y en la parte C me piden calcular la fuerza del bloque de masa, calcular la fuerza que el bloque de masa M mayúscula ejerce sobre la masa M2 para el valor de la fuerza F calculado en A. Entonces, para entender un poquito mejor este ejercicio, si observan el dibujo, tenemos un sistema compuesto por tres masas, ¿sí? Y todo esto, como estamos hablando de dinámica, dinámica se hace referencia al movimiento, todo esto se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Es decir, todo esto iría con una aceleración hacia allá, ¿sí? Que es como está la flecha que estamos marcando ahí al lado del dibujo. Todo el sistema se está moviendo con una aceleración hacia la derecha, pero es importante notar que para la pregunta de la parte A me piden el valor de F, pero que las masas M1, que es la que estamos generando acá, y la masa M2 no se muevan, pero que no se muevan con respecto al bloque de masa M mayúscula. ¿Sí? Entonces ese es el enunciado. Partamos con la parte A. Entonces, vamos con la parte A, en la que me piden específicamente calcular el valor de la fuerza F, de modo que las masas M2, M1 y M2 no se muevan con respecto al bloque de masa M. Entonces, para realizar todos los ejercicios que son de dinámica asociados a fuerza, siempre tenemos que partir con los diagramas de cuerpo libre o los DCL, ¿sí? Entonces, habiendo ya entendido cómo funciona todo el ejercicio, aquí en la esquina superior derecha les dejé una foto del sistema que tenemos para que puedan ir guiándose. Entonces, vamos a partir primero con el DCL de la masa M1, ¿ya? Entonces, tenemos la masa M1. Lo primero que hacemos para hacer el DCL es dibujar claramente la masa, ¿sí? Y establecemos y observamos toda la fuerza a la que está sometida dicha masa. Entonces, vamos a partir de a poco y lo primero que vamos a notar es que la masa M1 va a tener un peso, que va a ser esta componente de acá, ¿ya? Que va a ser prácticamente esta componente de acá, ¿sí? Entonces, ese peso, que va a tener el valor de la masa M1 multiplicado por G, que va a ser la constante de gravedad, siempre va hacia abajo, ¿ya? Es decir, siempre va a ir en el GI y directamente verticalmente apuntando hacia abajo. Luego vamos a tener una fuerza normal, que va a ser esta fuerza de acá, ¿ya? Y dicha fuerza normal es una fuerza de acción y reacción. O sea, especialmente la fuerza normal es una fuerza de reacción que proviene de cuando un cuerpo está en contacto con el otro, con otro cuerpo. Es decir, esta fuerza, que es N1, proviene en este específicamente del contacto que tiene la masa M1 con la masa M mayúscula, ¿sí? Entonces la normal N1 es la fuerza que le aplica la masa M mayúscula, que estoy marcando con el puntero aquí en la esquina, es la fuerza que le aplica la masa M mayúscula a la masa M1. Entonces es una fuerza de acción y reacción. Y por último,
¿sí? Tenemos una tensión, ¿sí? Que va a ser esta fuerza de acá, ¿ya? Que en este caso la tensión siempre está asociada a cables, a cuerdas, por lo general, y es la fuerza que se transmite mediante, como ya se dijo, las cuerdas. Y como sabemos que la masa M1 está con una cuerda hacia la derecha, tenemos que vamos a tener una tensión efectivamente hacia la derecha. Y esas van a ser todas las fuerzas que actúan sobre la masa M1. Vamos ahora por la masa M2. La masa M2, por otro lado, ¿sí? Vamos a ir de a poco. Vamos a tener nuevamente el peso, ¿sí? Que va a ser la componente del peso, que en este caso lo podemos ver acá como M2G, que va a ser la masa multiplicada por la constante de gravedad. Y repetimos de nuevo, va siempre vertical hacia abajo. Luego, aquí les voy a mostrar, vamos a tener una normal 2, ¿sí? Que va a ser una fuerza de reacción, ¿ya? Que prácticamente va a ser la fuerza de reacción que existe entre la masa M2, ¿sí? Y la masa M mayúscula. Es decir, si nos vamos acá arriba, al dibujito que tenemos acá del sistema, esta normal N2 se genera por el contacto que hay entre la masa M mayúscula y la masa M2, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una fuerza de reacción debido al contacto, que en este caso es la normal. Y por último vamos a tener la tensión, que en este caso la tensión, como ya les dije, para la masa M1 es una fuerza que se transmite a través de cuerdas. Y como sabemos que la masa M2 está unida a una cuerda por arriba, claramente va a tener una tensión, ¿sí? Que va a ir para arriba. Y en este caso, el valor de esta tensión que afecta a la masa M2, ¿sí? Va a ser el mismo valor que la tensión que afecta a la masa M1, porque bueno, en este caso nos dice que la polea, la polea es este dibujito donde están, si pueden ver el puntero en la esquina superior derecha, la polea es esa de ahí, ese circulito. Y como me dicen que la polea no tiene roce, entonces las tensiones que pasan a través de ella son iguales. Y eso vendrían siendo los diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas M1 y M2. Por lo que ahora nos falta hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa M mayúscula. Entonces, este diagrama va a ser un poco más complicado, pero vamos a observar todas las fuerzas que afectan a la masa M1. Pueden observar de una que hay varias fuerzas, ¿sí? Pero vamos a partir con las más fáciles y las más directas primero, ¿ya? Antes que todo, tenemos que notar que antes de ver las fuerzas, fíjense en el cuerpo, ¿ya? Yo tengo la masa M mayúscula, que es un cuadrado, pero también tengo que considerar en este caso la polea, ¿sí? Porque en este caso consideramos que la polea, ¿sí? Que esto que estoy marcando ahora con el puntero, la polea está pegada o es parte de la masa M mayúscula. Entonces vamos a tener que considerar que la polea como si fuera parte de la masa M mayúscula. ¿Ya? Entonces vamos a ver de a poco. Tenemos la masa M mayúscula y lo primero que vamos a dibujar es la fuerza del peso, ¿sí? Que es esta que estamos marcando acá con el puntero láser, en el que vamos a tener la masa M mayúscula multiplicada por G y nuevamente vertical hacia abajo. ¿Sí? Junto con el peso, luego vamos a escribir la normal n, que es esta normal que tenemos acá, ya que se está encerrando ahora mismo con el puntero. Esta normal n se debe al contacto que existe entre la masa m mayúscula, ¿sí? Y el piso. ¿Ya? Sí, podemos notar que la normal n va a ser producto de una fuerza de reacción que el piso genera hacia la masa M mayúscula. Y es porque la masa M mayúscula está en contacto con el piso. Luego podemos ver aquí a la izquierda que tengo la fuerza F, que es una fuerza a la que está sometida la masa M mayúscula, que me lo dan en el ejercicio. Y me dice que es una fuerza constante y netamente horizontal, por lo tanto, y que afecta directamente a la masa M mayúscula, por lo tanto tenemos que dibujarla también en el diagrama de cuerpo libre. Luego vamos a tener las otras normales. Vamos a tener la normal N1, que es esta que estamos mostrando acá, y además vamos a tener la normal N2. ¿Ya? Estas normales es por lo mismo, es por el contacto que tiene la masa M mayúscula, sea el contacto que tiene la masa M mayúscula con las otras masas. Es decir, nosotros sabíamos que en el dibujo pasado teníamos que la masa M1
¿sí? Se le aplicaba una normal 1 hacia arriba, entonces como la normal es una fuerza de acción y reacción, en este caso la normal 1 lo podemos interpretar como la fuerza que le está aplicando la masa M1 a la masa M mayúscula, y que en este caso es hacia abajo, ¿ya? Luego vamos a tener la normal 2, que es exactamente lo mismo. Sabemos que la normal es una acción, es una fuerza de acción y reacción. Por lo tanto, en este caso, como tenemos que el bloque de masa M mayúscula está en contacto con la masa M2, ¿sí? Entonces va a haber una fuerza de acción y reacción, y en este caso podemos interpretar la fuerza normal 2 como la fuerza que ejerce el bloque M2 sobre la masa M mayúscula. Y por último, vamos a tener acá arriba en la polea, ¿sí? Vamos a tener las tensiones, ¿sí? Porque yo sé que en estas tensiones de acá, en la polea que tenemos acá arriba, pasa una cuerda. Y dicha cuerda, claramente, a través de dicha cuerda, pasan unas fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos que dibujar hacia la izquierda la fuerza, la fuerza de tensión que ejerce la cuerda, y hacia abajo, que va a ser la misma fuerza de tensión que ejerce la cuerda. Pueden notar que al final la idea de las poleas en estos ejercicios es cambiar la dirección de una fuerza, ¿sí? Entonces eso, ahí vamos a tener el diagrama de cuerpo libre del bloque M, ¿sí? Del bloque de masa M mayúscula, y en este caso tenemos que considerar aquí la polea, porque sobre la polea hay fuerzas de tensión, ¿sí? Que en este caso podemos ver que va a haber una tensión para abajo, ¿sí? Porque de aquí para abajo va a haber una cuerda, y vamos a tener una tensión para la izquierda porque de aquí para la izquierda también va a haber otra cuerda. Y esos son todos los diagramas de cuerpo libre. Una vez obtenidos los diagramas de cuerpo libre, lo que tenemos que hacer es hacer sumatorias de fuerza, ¿ya? Entonces, para cada diagrama de cuerpo libre, yo necesito sacar dos ecuaciones, ¿ya? Necesito sacar las ecuaciones de fuerza, de sumatoria de fuerzas en el eje y las ecuaciones de sumatoria de fuerza en el eje X. Entonces, vamos a partir primero con la masa M1, ¿ya? Entonces vamos a calcular ahora las ecuaciones para la masa M1. Entonces, si queremos ver las ecuaciones para la masa M1, voy a partir primero con la sumatoria de fuerzas que están en el eje X, ¿ya? En este caso no lo dibujé, pero pueden ver que los ejes están de la siguiente forma. Si se pueden ver acá arriba, va a ir hacia arriba el eje X, hacia arriba y el eje Y, y hacia la derecha va a ir el eje X, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso de acá es hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, y lo que tenemos que hacer es observar todas las fuerzas que tengan componentes en el eje X. Si se dan cuenta, acá la única fuerza para la masa M1, la única fuerza que tenemos en el eje X o en el eje horizontal es la tensión T, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser solamente la función T, y una vez nosotros tenemos la sumatoria de fuerzas, todo esto tenemos que igualarlo, ¿sí?, a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración que tiene el cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí que la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a T, porque T es la única fuerza horizontal que tengo, y eso lo tengo que igualar a la masa M1 multiplicado por la aceleración a la que está el cuerpo M1. Luego de eso, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero para el eje Y, ¿sí? En este caso, hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y y, bueno, valga la redundancia, observamos todas las fuerzas que tienen componentes en el eje Y. Es decir, aquí vamos a tener la normal 1 que va hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto le ponemos un valor positivo, ¿sí? Y además vamos a tener el peso M1G que va hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas me va a quedar positivo N1 porque va hacia arriba y negativo menos M1G porque el peso va hacia abajo, ¿ya? Y luego nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas se igualan a la masa por la aceleración. Pero en este caso tengo que igualarlo a cero. Entonces me pueden decir, ¿por qué arriba igualaste a la masa por la aceleración y abajo igualaste a cero? Esto es bastante sencillo. Es porque el cuerpo o la masa M1 se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Ahí en ese sentido. O sea, así tenemos la aceleración. Como pueden ver aquí en la flecha que les puse recién, esta flecha de acá, la aceleración va hacia la derecha,
¿sí? Es decir, este cuerpo se está moviendo solamente hacia la derecha, ¿ya? Pero en el eje Y o en el eje vertical, este cuerpo se está manteniendo constante. Es decir, este cuerpo, la masa M1, no sube ni baja, ¿ya? Y como el cuerpo no sube ni baja, por lo tanto, no hay movimiento en el eje vertical o en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerza tenemos que igualarlo a cero. ¿Por qué? Porque en este caso, la aceleración en el eje vertical o la aceleración en el eje Y es cero. Entonces ahí tenemos nuestras ecuaciones correspondientes. Y bueno, aquí podemos destacar al tiro que la normal N1 va a tener que ser igual a la masa M1 multiplicada por la constante de gravedad. Luego hacemos exactamente el mismo procedimiento del diagrama de cuerpo libre, pero en este caso lo vamos a hacer para la masa M2, ¿ya? Para la masa, las ecuaciones para la masa M2. Acá nosotros tenemos todo el diagrama de cuerpo libre de la masa M2 y para esto vamos a realizar las ecuaciones para dicha masa, ¿ya? Porque el diagrama de cuerpo libre ya lo tenía. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a partir con una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿ya? Nosotros sabemos que en el eje X vamos a tener la normal 2, ¿sí? Y no voy a tener ninguna otra fuerza. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la normal 2. Y todo esto lo igualamos a la masa M2 multiplicado por su aceleración. ¿Por qué? Porque de nuevo el cuerpo M2 se mueve hacia la derecha con una aceleración que nosotros le dimos el valor de A. ¿Sí? Que ahí podemos ver en el dibujo. ¿Ya? Y luego hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, solo que ahora hacemos, en la parte anterior, pero hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje vertical o en el eje Y. Tenemos que voy a tener una tensión hacia arriba, por lo tanto me va a quedar una tensión positiva, y tengo un peso que va hacia abajo, por lo tanto me va a quedar menos M2G, que va a ser un peso negativo. O sea, un peso con valor negativo, que en verdad en general los pesos siempre van a tener valores negativos, porque van hacia abajo. Y esto lo igualamos a cero, ¿por qué? Porque no hay aceleración en el eje vertical, es decir, esto en el eje vertical no se está moviendo, es parte de la condición del ejercicio, ¿sí? Que la masa M2 no se está moviendo en el eje vertical, por lo tanto, como no se mueve en el eje vertical, no tengo aceleración. Y lo igualamos a cero. Y en base a eso nos da que la tensión va a ser igual a la masa 2 multiplicado por la constante de gravitación G. Luego, por último, tenemos aquí, se presenta el DSL de la masa M mayúscula, que es el que vimos al principio, y para esto vamos a sacar sus ecuaciones correspondientes. Entonces, vemos las ecuaciones para la masa M mayúscula. La primera ecuación que vamos a sacar va a ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? En el eje Y, en este caso, tenemos que ver todas las que estén, valga la redundancia, en el eje vertical. La primera que vamos a notar es que va a tener una normal n positiva hacia arriba, por lo tanto le pongo más n. Luego tengo un peso mg que va hacia abajo, por lo tanto aquí le pongo un menos mg. Además, tengo una normal n1 que va hacia abajo, por lo tanto le pongo menos n1. Y además, como estoy considerando que la polea es parte de la masa m mayúscula, entonces vamos a tener que aquí hay una tensión T hacia abajo. Por lo tanto, me queda que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser la normal menos mg, m mayúscula G, menos la normal 1 menos la tensión T. Y todo esto está igualado, aquí se me olvidó, se me fue a ponerlo, entonces lo dibujo al tiro. Todo esto tiene que estar igualado a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el eje Y o en el eje vertical la masa no se está moviendo. ¿Sí? Y por lo tanto, en base a eso podemos despejar y establecer que la normal n, ¿sí? Tiene que ser igual a mg más la normal 1 más la tensión. Y esa va a ser la sumatoria de las fuerzas en el eje Y para la masa m mayúscula. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero para el eje X. Observamos las fuerzas que tenemos en el eje X y se puede observar al tiro que en este caso la fuerza va a ser la fuerza F, que va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Luego tengo la normal 2, ¿sí? Que va hacia la izquierda, por lo tanto la ponemos negativa. Y luego vamos a tener hacia la izquierda también la tensión, por lo tanto la tenemos negativa. Es decir, la sumatoria de fuerza es la fuerza F menos la normal 2 menos la tensión T. Y todo esto tiene que ser igual a la masa del cuerpo, que en este caso es m mayúscula, y lo multiplicamos por su aceleración. ¿Sí? Porque en este caso sabemos que todo el sistema se está moviendo hacia la derecha con una aceleración
A. Es decir, todo esto se mueve hacia la derecha con una aceleración nuevamente y le ponemos A ahí. ¿Sí? Entonces ahí y podemos despejar al tiro el valor de la fuerza F mayúscula y nos da que F mayúscula va a ser igual a la masa M mayúscula multiplicada por A más la normal 2 más la tensión T. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en la parte del ejercicio, en la parte A, lo que me piden es calcular el valor de F. ¿Ya? Entonces aquí abajo, si se dan cuenta, yo ya tengo un valor para la fuerza F. Es decir, me dan que F va a ser igual a la masa por su aceleración más la normal 2 más la tensión T. Pero si se dan cuenta, yo no tengo ni el valor de la aceleración A, tampoco tengo el valor de la normal 2 y tampoco tengo el valor de la tensión. Entonces necesito calcular esas tres componentes. Entonces, luego nosotros tenemos que, nosotros habíamos dado para los DCL de la masa M1 y de la masa M2, habíamos logrado que la tensión, ¿sí?, tiene que ser igual a la masa 2 multiplicada por G, y además habíamos calculado que la tensión tiene que ser igual a la masa M1 multiplicada por A. De nuevo, estas ecuaciones de acá, estas asociaciones que tenemos para la tensión, se calcularon directamente para las ecuaciones, vienen directamente de las ecuaciones de la masa M2 para esta de acá y para la masa M1. ¿Ya? Entonces, haciendo un sistema de ecuaciones, igualamos las tensiones y nos queda que la masa M2 multiplicada por G tiene que ser igual a la masa M1 multiplicada por A. Entonces, ahí llegamos a que la aceleración con la que se mueve todo el sistema tiene que ser igual a la masa M1 dividido la masa M2 y todo eso multiplicado por G. Es decir, la aceleración A va a depender directamente de las masas M1 y de las masas M2. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una incógnita menos. Luego, entonces, al tener una incógnita menos, lo único que nos resta es calcular cuánto vale la normal 2 y la tensión T y podemos dar con el valor de la fuerza F. Nosotros de los DCL y de las ecuaciones que habíamos sacado antes, teníamos que la normal 2 tenía que ser igual a la masa M2 multiplicada por la aceleración A. Pero nosotros sabemos que la aceleración A va a ser M2 dividido M1 multiplicado por G. Así que ahora vamos a conocer la normal N2, que va a ser igual a la masa M2 multiplicado por M2 dividido M1 multiplicado por G. Así que ahí ya tenemos la masa, la normal N2, por lo que nos resta calcular la tensión. Y a su vez tenemos que la tensión iba a ser igual a la masa M1 multiplicado por la aceleración, pero nosotros sabemos que la aceleración tiene el valor de M2 dividido M1 por G. Es decir, ya tenemos tanto el valor de la aceleración y gracias al valor de la aceleración tenemos el valor de la normal 2 y de la tensión. Así que ahora podemos calcular cuánto va a valer la fuerza F. Entonces, tenemos la misma ecuación y reemplazando nos queda lo siguiente. Nos va a quedar acá. Reemplazamos ¿cuánto? Vamos a tener la masa M mayúscula multiplicada por la aceleración, que está entre paréntesis. Y además, habíamos establecido en la diapositiva anterior que la normal 2 era la masa 2 multiplicado por la aceleración, que aquí está entre paréntesis. Y luego también teníamos que la tensión va a ser igual a la masa M1 multiplicada por la aceleración, que también está entre paréntesis. Así que luego, factorizando, vamos a tener que la fuerza F va a ser igual a la masa M2 dividido M1 multiplicado por G, y todo eso multiplicado por la suma de las masas. Así que ya tenemos la parte A. Luego, en la parte B, me piden calcular la tensión de la cuerda para el valor de F calculado en A, y bueno, nosotros ya sabíamos que la tensión la teníamos escrita en dos ecuaciones, pero también sabíamos que la tensión iba a ser igual a M2G o también iba a ser igual a la masa 1 multiplicado por la aceleración. ¿Sí? En este caso los dos resultados son correctos, los dos resultados son iguales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor de la tensión. Y por último, en la parte C me pedían calcular la fuerza que el bloque de masa M ejerce sobre la masa M2 para el valor de F calculado en A. Es decir, me están preguntando por la normal 2. Entonces nosotros sabemos que la normal 2 es la masa 2 multiplicada por la aceleración, y reemplazando el valor de la aceleración que estaba calculado antes, nos da que la normal 2 va a ser igual a m2 al cuadrado dividido m1 y todo eso por g. Y eso, este es el primer ejercicio.